quiero hoy hablar, centrarme más bien en los hijos, en nuestros hijos. Nosotros que somos padres, que tenemos hijos, que le hemos dado educación a nuestros hijos para que ellos tengan principios y sepan manejarse en cualquier esfera de su vida. Y ciertamente tenemos la experiencia de que nuestros hijos cuando quieren encajar, ¿verdad? En cualquier ciclo social, se ven de alguna manera impulsados, ¿verdad? A cambiar sus principios porque sus principios no congenian con las personas con quien ellos quieren socializar. Pero Dios nunca le va a quitar la responsabilidad a un padre para asumirla a él. Hay una responsabilidad que Dios toma con relación a nuestros hijos, pero hay otra responsabilidad que es nuestra, los padres, ¿verdad? Como de supervisar, de controlar en cierto modo, ¿verdad? En cierto modo, controlar con quién andan, con quién se juntan, cuáles son sus amigos, en tu obediencia, en tu convicción de lo que tú eres. Amén. Y en tu arduo deseo de agradar a Dios en todas las cosas que tú tienes que agradarle. Y eso fue lo que en el caso de Daniel y sus compañeros vivieron. Vemos también la historia de sus tres compañeros. Sus tres compañeros, en cierto modo, también vivieron algo parecido, ¿verdad? Cuando se le echó en el horno de fuego. Y quiero hacer este llamado a todos los jóvenes, a todos los adolescentes que están estudiando, gloria a Dios, y también a padres y a madres que son creyentes, que están en ciertos ambientes un poco difíciles, amén, para ser creyente, para ser cristiano, amén. Si lo podemos ver también, o sea, por ejemplo, si vemos la vida de Daniel, Daniel estaba en un panorama bastante complicado, amén, en un panorama bastante complicado, y él pudo serle fiel a Dios. Y si él pudo serle fiel a Dios, yo también creo que tú, jovencito, jovencita, papá, mamá, si estás en tu trabajo también y te ves con la necesidad de encajar en aquel lugar, déjame decirte, tú puedes ser luz en medio de la tiniebla. Saludos queridos, bienvenido a una entrega más de Agape Radio Show, tu alternativa de fe, tu programa de tus redes sociales, señores, uno de tus favoritos. Y como siempre te queremos invitar a que te suscribas, que le des like, que compartas, que active la campanita, porque me dicen por ahí que no te estás suscribiendo, así que suscríbete y activa la campanita para que cada mensaje o video que podamos subir te pueda llegar, ¿verdad? Y sobre todo, deja tus comentarios, tus lindos comentarios, porque de esa manera también nos ayudas a crecer. Y hoy seguimos con nuestro tema familiar, ¿verdad? Nuestra serie se llama Una familia conforme al diseño de Dios. Y hoy vamos a traer una tercera parte sobre ese tema, esta serie, en relación a nuestros hijos. Y el tema de hoy es cómo, cómo encajar en tu círculo social sin desobedecer a tus padres. Y yo creo que es un gran reto para muchos jóvenes, ya que estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles bueno, y esto también ha sucedido durante mucho tiempo, que para poder encajar en un círculo social uno tiene que parecerse a esas personas a las cuales uno quiere pertenecer, porque claro está, hay cosas que uno debe como de alguna manera tener en común para poder uno encajar en aquel lugar, pero se puede muchas veces encajar en un lugar y específicamente, ¿verdad? En lugares donde muchas veces no piensan igual que nosotros, pero que nosotros también podemos, la idea es que nosotros podamos encajar en esos círculos sociales sin tener que perder nuestra esencia. Y quiero leer brevemente contigo en Daniel capítulo 1, versículo 1. Brevemente dice la palabra del Señor. Así, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Naaspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel
del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón. ¿Qué propuso Daniel? Él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ok, amados, hoy vamos a hablar, como le dije antes, cómo nosotros podemos encajar en nuestro círculo social sin tener que desobedecer a nuestros padres. ¿Por qué de ahí el tema? Porque ciertamente todos nosotros que somos hijos, que hemos recibido educación de nuestros padres, tenemos unos principios muy claros que ellos nos han enseñado, y son esos principios son los que nos han formado nuestro carácter y nos han ayudado a afirmar nuestra identidad. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que enfrentar o vivir ciertas experiencias, especialmente cuando nos cambiamos de colegio o nos cambiamos de ciudad, muchas veces queremos encajar, claro está, en el lugar donde estamos viviendo actualmente o en el colegio donde nos hemos cambiado. Nuestros hijos muchas veces quieren encajar, y es algo lógico, es algo normal, porque quieren socializar. Por lo tanto, muchas veces se ven comprometidos, en este caso, cuando ellos tienen que encajar, por ejemplo, en el colegio. Quiero hoy centrarme más bien en los hijos, en nuestros hijos. Nosotros que somos padres, que tenemos hijos, que le hemos dado educación a nuestros hijos para que ellos tengan principios y sepan manejarse en cualquier esfera de su vida. Y ciertamente tenemos la experiencia de que nuestros hijos, cuando quieren encajar, ¿verdad?, en cualquier ciclo social, se ven de alguna manera impulsados, ¿verdad?, a cambiar sus principios, porque sus principios no congenian con las personas con quien ellos quieren socializar, y muchas veces eso trae en ellos conflictos, ¿verdad? Y hemos leído ahora la historia de Daniel. Se dice que Daniel posiblemente tenía entre 13 a 16 años, apenas era un adolescente. Conocemos toda la historia, ¿verdad?, del pueblo de Dios, que Dios permite que el pueblo sea llevado al exilio a Babilonia, porque el pueblo se había vuelto idólatra, se había dado la espalda a Dios y había dado el frente a los ídolos, y por lo tanto Dios había permitido que el pueblo de Israel fuera llevado a cautiva a Babilonia para ser disciplinada, para ser corregida, ¿verdad? Y en este caso usó a Nabucodonosor. Yo a veces le llamo Nabu, amén, cariñosamente. Entonces Nabu fue ese instrumento que Dios utilizó en un momento determinado para corregir a su pueblo. Y quien estaba en ese tiempo reinando era el rey Joacín, ¿verdad? Un hombre también que hizo totalmente lo malo delante de Dios. Fue un hombre que fue parte de la idolatría, se involucró en la idolatría, influenció al pueblo, de tal manera que el pueblo, claro está, comenzó a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Y Dios tiene claro que para corregir su pueblo, llevarlo cautivo a Babilonia y someterlo a ciertas circunstancias para quebrantar su corazón. Y muchas veces, amado, nosotros hacemos locuras porque a veces nuestro corazón se endurece. Y cuando nuestro corazón se endurece, Dios tiene que ablandarlo, porque de otra manera no hay forma, ¿verdad? La Biblia misma nos enseña de que cuando nuestros hijos se ponen rebeldes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que corregirlos, porque si no lo corregimos, ¿qué estamos criando? Estamos criando dolor de cabeza, estamos criando fracaso, estamos criando, gloria a Dios, decepciones, deshonra, muchas veces cuando omitimos la corrección
a nuestros hijos. Y la Biblia muy bien declara de que cuando Dios nos corrige es porque nos considera sus hijos. Y nosotros tenemos también que corregir a nuestros hijos con amor, claro está, pero dándole a entender siempre los puntos claros que nosotros como padres tenemos que transmitirle a nuestros hijos, porque nuestros hijos están expuestos a un gran peligro cada vez que salen de casa, cada vez que cogen el autobús, cada vez que van al colegio, cada vez que van a cualquier lugar que están lejos de ti, que están fuera de tu supervisión como padre, como madre. Ellos están en un riesgo. Y lo que a ellos les garantiza su integridad física, moral y espiritual, claro está, son los valores y los principios que tú le vas a enseñar. La Biblia nos enseña en Proverbios que debemos instruir al niño en su camino para que cuando sea viejo no sea parte del Señor. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, aquí en la iglesia nosotros traemos gentes, personas, hermanos, amigos, traen a sus hijos para presentárselo delante del Señor. Y algo que debemos entender claro en relación a esto es que el Señor oró por ellos, Él le impuso la mano, Él mismo dijo, no le impidan que vengan los niños a mí, gloria a Dios, porque de tal es el reino de los cielos. Él impuso sus manos sobre ellos, amén, y oró por ellos y fueron bendecidos. Pero Dios nunca le va a quitar la responsabilidad de un padre para asumirla a él. Hay una responsabilidad que Dios toma con relación a nuestros hijos, pero hay otra responsabilidad que es nuestra, los padres, ¿verdad? Como de supervisar, de controlar en cierto modo, ¿verdad? En cierto modo, controlar con quién andan, con quién se juntan, cuáles son sus amigos, porque eso es bueno y saludable, ¿verdad? Siempre que se haga de una medida justa y no exagerada y no tóxica, ¿verdad? Hay que controlarlos para supervisar si con las personas que se están reuniendo son personas que se van a influenciarle bien o no le van a influenciar. Bueno, volviendo otra vez a la historia de Daniel, ¿verdad? Daniel y sus amigos, cuando ellos, la primera deportación, hubieron 3 deportaciones. La primera deportación fue en el 606 antes de Cristo, la segunda fue en la 598 y creo que la última fue en el 588. Hubieron 3 deportaciones del pueblo de Dios de Jerusalén hacia Babilonia. Y en la primera deportación, gloria a Dios, Nabu, que es muy sabio, gloria a Dios, en cierto punto es muy sabio, tomó a la casta, amén, tomó de la realeza de Israel, tomó lo mejor. Dice la Biblia que en el capítulo 1 de Daniel, versículo 1, dice que en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos Joacín y al rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí en el versículo 3 quiero hacer aquí un inciso. Mira lo que dice el versículo 3. Y dijo el rey, ¿quién dijo el rey? A Aspena, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. O sea, en la primera deportación, en el año 606 antes de Cristo, lo primero que trajo Nabucodonosor no fue a cualquiera de los que estaban en Israel. Él trajo a la casta, trajo a la dinastía, trajo a la realeza. Y dentro de eso estaba Daniel y sus compañeros, ¿verdad? Y eran personas que tenían capacidad, eran gente sabia, gente inteligente, era gente con una capacidad que muchas de las personas o de los ciudadanos de Israel no la tenían, ¿verdad? Él trajo a lo mejor de lo mejor porque él quería asegurar su reino, él quería fortalecer su reino y él quería rodearse de gente, gloria a Dios, que tuviera su mismo lenguaje y que tuviera mucha capacidad para ayudarlo a gobernar. Por lo tanto, gloria a Dios, el rey Nabucodonosor entendía el poder de la formación. Amén. Él mismo entendía el poder de la formación, porque él habló con Aspena, que era el jefe de los eunucos, y le dijo, tráeme de la realeza de Israel, de lo mejor, y prepáramelo, enséñamele el lenguaje, capacítamelo, dámele de la comida que yo como, del vino de La Rioja, gloria a Dios, del jamoncito pata negra, dámele de ese, porque yo voy a usarlos, ellos van a estar conmigo en el reinado. Gloria a Cristo. Y dice la Biblia
que en el versículo 8 del capítulo 1 de Daniel, dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Sabemos que esa comida era primeramente presentada o consagrada a los dioses de aquellos de Babilonia, ¿verdad? Debemos entender que Israel, el pueblo de Dios, tenía un mandamiento y uno de los principales mandamientos tenía que ver con solamente adorar y servir al Señor. Era un pueblo que era fiel en la adoración a Dios. Aunque había un gran grupo que se habían de alguna manera torcido adorando a otros dioses, mas sin embargo había un remanente dentro de Israel que se había guardado para Dios. Y dentro de ese grupo estaba Daniel y estaban sus compañeros. Amén. Y por lo tanto, la Biblia nos enseña que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, gloria a Dios, que aunque en el entorno donde él estaba, habían cosas que se le ofrecían, habían privilegios que se le ofrecían, más sin embargo, él determinó en su corazón el no contaminarse con la comida del rey. Y algo que yo he entendido, la vida del hombre no ha sido llamada para ser gobernada, sino para, en el sentido me refiero, de ser gobernada, me refiero a que muchas veces uno quiere gobernar a las personas para que las personas cambien. Y muchas veces lo que hace es que la gente se gobierna, se pone rebelde o se pone o sea, se descontrola muchas veces porque a las personas muchas veces no les gusta que lo estén mandando. Pero la persona sí tiene que tomar en su corazón el guardarse para Dios. Amén. Eso yo le llamo el poder de la elección. Tú tienes que saber qué cosas tú debes hacer y qué cosas no debes hacer. Por lo tanto, quiero dirigirme especialmente a los jóvenes, a los adolescentes que están creciendo y que están en un entorno un poco hostil en relación a los principios que sus padres les están enseñando, ¿verdad? Pero tú tienes que proponerte en tu corazón, ¿verdad? Tú debes decidir en tu corazón el no contaminarte con las cosas que te están ofreciendo tus amigos en el entorno en el cual tú socializas, ¿verdad? Porque realmente hay un gran desafío, ¿verdad? Yo creo que para tanto Daniel y sus compañeros era un gran desafío el poder serle fiel a Dios en un entorno donde todo lo tenían a la mano, en un entorno donde todo estaba a su merced. Ellos podían hacer muchísimas cosas, más sin embargo, ellos decidieron honrar al Señor y no pecar contra Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que como Daniel se propuso en su corazón el no contaminarse con la comida del rey, dice que Dios puso gracia sobre la vida de Daniel. ¿Para qué? Para que él tuviera favor con relación al jefe de los eunucos y no le obligase a comer la comida del rey. Amén. Y ciertamente cuando tú tienes un reto, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, tú estás en un entorno, tú eres creyente, tú eres hijo de Dios, tú conoces la palabra de Dios, eres una persona que ama al Señor, pero te vas a encontrar en ciertos entornos, en ciertos ambientes que te van a ofrecer cosas que tú sabes que no le agradan a Dios. Amén. Llámese tabaco, llámese marihuana, llámese sexo, llámese alcohol, llámese como lo que se llame, o rebeldía, o pertenecer a un grupo dentro del colegio que sea rebelde, que se salte las clases, por ejemplo. Y muchas veces uno quisiera encajar en ese grupo, pero va a tener que hacer cosas que sabe que va a violentar los mandamientos que tu padre y tu madre te han enseñado. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿cómo yo puedo socializar o sea, en el grupo donde yo quiero pertenecer o en el colegio donde yo estoy, con la gente que yo estoy? ¿Cómo yo puedo encajar en ese lugar sin desobedecer a mis padres, sin deshonrar a Dios, sin pecar contra Dios? ¿Cómo yo lo puedo hacer? En este caso, amado, vemos el ejemplo de Daniel y también el ejemplo de sus compañeros, ¿verdad? De Sadrach, Mesach y Abednego. Y algo importante que nos enseñan ellos es que ellos mostraron a Dios. Ellos mostraron a Dios. ¿Cómo mostraron a Dios? Con su testimonio. Amén. Ciertamente va a haber gente que se te va a acercar a ti porque va a haber algo diferente en tu vida. Amén. Dice la Biblia que el que anda en luz quiere permanecer en la luz para que sus obras sean reveladas por la luz. Entonces, cuando tú
eres luz en el lugar donde tú estás, la gente va a notar esa diferencia entre la luz y la tiniebla. Amén. ¿Y en qué sentido te lo digo? La gente va a ver tu forma de hablar, la gente va a ver tu forma de comportarte, la gente va a ver tu conducta, gloria a Cristo. Y eso va a traer en ellos un cambio de mentalidad. Y van a querer aceptarte y van a querer que tú seas parte de su grupo, de su ambiente, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, yo quiero pertenecer en ese grupo, pero y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a intentar hacer lo que ellos hacen. Y es un claro error, ¿verdad? Si tú eres llamado a ser luz, tú tienes que mostrar la luz obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Y quiero decirte con esto de que no todos van a querer socializar contigo porque las tinieblas y la luz no pueden estar juntas. Pero va a haber personas que al ver la diferencia en ti, al ver tu conducta, a ver cómo tú te manejas, van a querer ser amigos tuyos. Amén. Y ellos mismos también van a querer salir del sistema en el cual ellos han estado durante mucho tiempo viviendo engañados, lamentablemente, y haciendo cosas que posiblemente ellos no han querido nunca hacer, pero para poder encajar tuvieron que hacerlas. Amén. Y tú tienes que, en cierto modo, ser sabio y hablarle del Señor, hablarle la palabra del Señor. Por ejemplo, vemos a los tres jóvenes, ¿verdad? Dice aquí a Misael y a Dios. Voy a leer el versículo, a ver, el versículo 6, que dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Amén. Estos jóvenes, ustedes saben que le cambiaron el nombre. Y, por ejemplo, en el caso de Daniel, su nombre era Belsasar. Ese fue el nombre que le pusieron. La palabra Bel, las primeras letras, la B, la E y la L, Bel, amén. Esa primera parte significa Marduk. Marduk era la deidad principal en Babilonia. Había muchas deidades, pero el principal era Marduk. Y a Daniel se le puso ese nombre, ¿verdad? Le quisieron cambiar la identidad, pero no pudieron cambiarle la esencia. ¿Dónde está la esencia? En tu obediencia, en tu convicción de lo que tú eres. Amén. Y en tu arduo deseo de agradar a Dios en todas las cosas que tú tienes que agradarle. Y eso fue lo que en el caso de Daniel y sus compañeros vivieron. Vemos también la historia de sus tres compañeros. Sus tres compañeros, en cierto modo, también vivieron algo parecido, ¿verdad? Cuando se le echó en el horno de fuego. Alabado sea el Señor. Amén. Y a ellos se les estaba obligando a orar a una deidad, a una estatua que mandó a hacer el rey Nabucodonosor. Y ellos no quisieron hacerlo y no lo hicieron. Amén. Y lo echaron al horno de fuego. Y dice la palabra de Dios que ni siquiera olían a barbacoa. Ni siquiera un pelo de su cabello fue consumido, porque Dios estaba con ellos. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Cuando Dios te coloca en un lugar, Dios pone gracia. Amén. ¿Qué significa gracia? Es el favor de Dios. Amén. Es el favor de Dios. Donde quiera que tú caigas, tú caes con gracia. Y el favor de Dios está contigo en todos los aspectos de la vida. Pero ciertamente, gloria a Dios, ¿cómo yo puedo encajar en un lugar sin desobedecer a mis padres? Es simple y llanamente, gloria a Dios, no vendiendo, no cambiando, no negociando mis principios. Amén. Porque mis principios, mis valores que yo he recibido son la clave para yo poder ser luz en medio de una realidad en la cual yo estoy viviendo, que viven mis amigos, que viven mis compañeros de colegio o de trabajo, porque eso también podemos traspolarlo a la gente que está trabajando, que a veces también quiere encajar en ese círculo de sus compañeros. Y conozco algunos testimonios de personas que han querido, lamentablemente, encajar en el grupo de sus compañeros y han terminado siendo infieles a sus esposas. Amén. Es lamentable lo que estoy diciendo, pero yo te lo puedo testificar porque eso yo lo vi
en un compañero cristiano que le pasó eso. Entonces, tenemos que abrir los ojos y afirmarnos cada día en los principios y en los valores de la palabra de Dios, porque son lo que realmente nos van a ayudar a mantenernos firmes. En una ocasión Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te pido? Amén. Y luego dice, se lo voy a decir de manera parafraseada, él pone el ejemplo de dos personas que edifican su casa, ¿verdad? Uno la edifica sobre la tierra, sobre la arena, y otro la edifica sobre la roca. El que la edifica sobre la arena es aquella persona que escucha la palabra, pero no la obedece, no la aplica, no la vive. Amén. Y el que edifica su vida sobre la roca, o su casa sobre la roca, es aquella persona que oye la palabra de Dios, amén, la recibe, la medita, la aplica, la vive, amén. Y cuando vienen las circunstancias, vienen las adversidades, no recibe ningún tipo de daño ni mala consecuencia. ¿Por qué? Porque fue oidor, hacedor de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que seamos. Amén. Y quiero hacer este llamado a todos los jóvenes, a todos los adolescentes que están estudiando, gloria a Dios, y también a padres y a madres que son creyentes, que están en ciertos ambientes un poco difíciles, amén, para ser creyentes, para ser cristiano, amén. Si lo podemos ver, también, o sea, por ejemplo, si vemos la vida de Daniel, Daniel estaba en un panorama bastante complicado, amén, en un panorama bastante complicado, y él pudo serle fiel a Dios. Y si él pudo serle fiel a Dios, yo también creo que tú, jovencito, jovencita, papá, mamá, si estás en tu trabajo también y te ves con la necesidad de encajar en aquel lugar, déjame decirte, tú puedes ser luz en medio de la tiniebla. Amado, esto ha sido todo. Esto ha sido una entrega más de Ágape Radio Show. Que Dios te bendiga. Shalom.